Hoy vamos a hablar sobre el camino de estrellas y cómo conseguirlo lo más rápido posible y terminarlo. Voy a dar unos cuantos tips para ir avanzando y optimizando pues vuestro tiempo y vuestras tareas y pues conseguirlo más rápido. Hay formas de hacerlo más organizado y ir sacándose más de una tarea por vez. Este es mi segundo camino de estrellas, tampoco tengáis en cuenta que yo es que soy una experta, ¿vale? O sea, cualquier tip extra o cosa que pues no os estáis de acuerdo o lo que sea, me lo podéis decir en comentarios y yo encantada os leo, ¿vale? Pero os voy a explicar lo que a mí me ha funcionado y lo que me habéis ido diciendo también pues la comunidad, en los comentarios y tal, que hacéis vosotros. Para empezar, mi primera recomendación es sobre todo que tengáis un sitio donde miréis todas las tareas que van a haber en este camino de estrellas para así poderos organizar. Yo, por ejemplo, lo miro en una de estas dos apps del móvil. Hay una que está en español y otra en inglés solo, pero la verdad es que la de español tarda un pelín más en actualizarse, entonces han pasado 3 días desde que salió el Camino de Estrellas y todavía no lo han puesto el nuevo, y en la que está en inglés sí. Entonces ahí vosotros preferís, en Android sí que lo han actualizado, por ejemplo, así que nada, entre estas dos apps yo voy mirando y te puedes ir marcando las tareas que vas completando, aparte de ver pues todas las futuras, que eso es lo importante para planificaros las cosas. Y si no, os podéis venir aquí a la wiki de Disney Dreamlight, ¿vale? Que es una web que va maravillosamente para todo. Si no queréis bajaros ninguna app para el móvil, os vais aquí al Camino de Estrellas y os van a salir todas las cosas, bueno, que se pueden canjear, obviamente, pero también todas las misiones que van a haber, ¿vale? Como veis aquí, que esta también está solo en inglés, te pone duties, o sea, tareas, y te van saliendo todas ordenadas del 1 a la siguiente, o sea, están por orden, cómo van a irte apareciendo. Y también aquí puedes ir viendo pues cuáles van a ir saliéndote hasta completar el camino de estrellas. O sea, aquí yo lo que veo es que le falta pues eso, marcar las que ya has hecho, ¿no? Las apps para mí es más útil, pero bueno, que también puedes mirarlo aquí y ver lo que va a venir y organizarte. El siguiente tip más importante que va unido al otro, y es que yo os decía que os planificarais las tareas viendo las que van a venir a continuación para hacer esto, coger más de una a la vez que sean iguales. Si os fijáis, yo tengo aquí dos que pone ocúpate de tareas regias. ¿Y por qué? Porque yo esta no la he completado, o sea, he hecho una sin querer, ¿vale? Pero yo esta no la he completado hasta que no me viniera esta. He ido haciendo como las de en medio que veía así más individuales hasta que se me juntaran las dos. Entonces, si ahora hago 10 tareas regias, completaré las dos a la vez en vez de hacer 15. Y esto, como cada vez te va pidiendo más a lo largo del camino de estrellas, es muy útil porque así te ahorras todo este tiempo de hacer otras 5. Y eso pasa con todo lo de servir en restaurantes, con las de preparar comidas, con las de dar regalos favoritos a vecinos, recoger recuerdos. Yo os recomiendo que si veis que cerca hay una parecida, os esperéis a que estén juntas. Por ejemplo, extraer gemas. Pues aquí me pide extraer 10 gemas y yo antes he hecho una de extraer 5. Podía haber esperado a hacerlas a la vez, pero como al principio te piden tan poquito, tipo, yo qué sé, 5 gemas me ha parecido poco y pues la he querido hacer, ¿no? Pero lo guay sería que os esperarais, si podéis o si queréis también, yo lo veo una buena idea, a que se junten, sobre todo las de recoger orbes, que es más complicado, y las de quitar espinas, por ejemplo, o las de tareas regias. Son las que más importa, yo creo, juntarlas porque son las que cuesta más de conseguir. Hay muchas tareas que son cosas que se pueden hacer una por día, como por ejemplo dar regalos a Wally, que es una tarea que me va a venir ahora, por ejemplo, y te pide 4 regalos, ¿no? Como solo se pueden dar 3 regalos favoritos al día, pues esta va a haber que completarla en 2 días, ¿no? Y lo mismo con las de la boutique de Daisy. Como solo puse a hacer un desafío de boutique de Daisy al día, yo os recomiendo pues que estas os esperéis para juntarlas. Por ejemplo, tener 2 de completar desafíos de Daisy y en vez de hacerlo en 6 días, si te pide que hagas 3 desafíos, en vez de hacerlo en 6 días, lo haces en 3, porque las has juntado. Esta es una de las que son muy importantes también de juntar y os recomiendo que lo hagáis porque así también te ahorras hacerlo 6 veces en vez de 3. Es que la diferencia es bastante. Las de servir un restaurante yo también las intentaría juntar. Luego las otras de cosechar, picar, pescar, eso es medio rápido, así que tampoco pasa nada, pues si no se juntan, no se juntan, pero hay algunas pues que sí vale la pena porque los orbes de recuerdo no salen tanto. Y hablando de esto voy a pasar al siguiente tip, que es sobre la tarea de conseguir orbes de recuerdo. Yo os recomiendo que vayáis dejando los orbes en el suelo durante todo el tiempo pues, que no haya camino de estrellas o que estéis esperando a que salga la tarea de recoger orbes y no los recojáis nunca. Yo tengo aquí acumulados un montón,
porque como estábamos entre caminos de estrellas no los he recogido porque sé que van a venir misiones de estas. Si nos vamos aquí a mi isla donde yo cosecho las calabazas, si os fijáis tengo orbes de recuerdo aquí tirados, pero es que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 esperando ser recogidos, porque claro, ¿para qué los voy a recoger si en el camino de estrellas me lo pedirán, ¿no? Entonces yo recomiendo mucho hacer esto, sea cual sea el momento del juego. Otro tip que yo uso es que para las tareas que os dice cocina 5 platos de 3 estrellas o 5 cenas sofisticadas o lo que sea, yo utilizo la olla de Tiana, que es muy interesante si la tenéis, utilizarla para esto sobre todo, porque reclamas las 5 de golpe y pues ya completas la tarea de una. Entonces, pues yo esta ya la he completado, por ejemplo. Mira, abre nuevos recuerdos, me ha salido ahora. Pues yo esta me la voy a guardar hasta que venga otra de reabrir recuerdos. Voy a mirar ahora en la app, en la lista, pues cuando me toca la siguiente. Y aunque falte un montón, pues da igual, me la acumulo aquí. Y así, en vez de, si viene otra de abre 5 nuevos recuerdos, cogeré 5 en vez de 10. Y así mucho más fácil lo completo y 2 en una más rápido. Y otra cosa importante, por ejemplo, cuando salga la tarea de recoger espinas de la noche, yo lo que recomiendo es que si tenéis el primer DLC uséis la aspiradora, porque así lo hacéis de golpe muchísimo más fácil. Me vengo aquí al claro de la confianza mismo, que tengo un montón de espinas de la noche, entonces si la tenéis os va maravilloso. Si no la tenéis aún, pues no pasa nada, las recogéis. Pero vamos, que si tenéis la aspiradora avanzada, o bueno, creo que las espinas de la noche se recogen desde la básica. Le das aquí, te recoge todo. Mira, a mí de una ya me está recogiendo 20. Es que es muchísimo y solo por un poco de neblina. O sea, de verdad que tip es súper útil. Así que yo iría full a por esta aspiradora para los caminos de estrellas porque vamos. En cuanto al de tareas regias, completarlas, recordad que sirve las tareas diarias de cualquier DLC. O sea, si veis que os da pereza hacer las del valle, podéis ir a cualquiera de los DLCs y, por ejemplo, mira, cambia de ropa. Esto es facilísimo. Cogéis esta, o sea, sirven las de los 3, así que eso os va perfecto y es mucho más fácil así seleccionar las rápidas y hacerlo enseguida. Mi siguiente tip es que para las misiones de extraer un tipo de gema en concreto uséis una poción de estas de pulidor del pico porque salen más gemas del tipo que estáis buscando, vamos. Entonces es más fácil completarlo. Y las del compañero tampoco las cuenta, diría. Yo lo recomiendo porque si no quizás te pide que extraigas 15 diamantes y pues en vez de hacerlo picando 7 diamantes, pues quizás con el pulidor consigues 15, o sea, en la mitad de tiempo de que lo conseguirías si estuvieras haciéndolo sin él. Siguiente tip es que para las tareas que te pide consigue Dreamlight, yo lo que hago es guardarme esto de aquí, cuando consigues Dreamlight por que no sean las tareas regias, sino en general, pues por cosechar, por amistad, cocinar, que son como más grandes y son como logros del juego. No se cogen solas. Yo llevo semanas con esto sin coger. Como veis tengo aquí 1000 de Dreamlight, pero hasta que no me pida la misión de consigue Dreamlight, que suele pedir, pues, yo qué sé, 10.000 de Dreamlight, por ejemplo, pues no lo cojo. Así también me lo acumulo para ese momento. Y además también guardaros, pues, los cristales, todos los que vayáis cogiendo, y en cuanto os pida eso, fabricáis Dreamlight con ellos en el puesto de trabajo, y pues también suma para la cantidad de Dreamlight que te está pidiendo. Y también las que te piden dar regalos a vecinos en concreto, está guay que en las apps estas normalmente te dice ya qué vecinos son y no tienes que estar tú preguntándote qué vecino es el que mira en las estrellas, no sé qué, porque también en la app esta, en la guía, te explica que a quién dárselo y todo. Entonces, yo las recomiendo un montón. Y bueno, estos serían mis tips para terminar así un poco más rápido el camino de estrellas y optimizar las tareas que vais haciendo. Yo, si me estoy dejando cosas importantes, os sabéis un montón de consejos más que yo no he comentado porque, como os digo, es mi segundo camino de estrellas. Me lo podéis dejar en comentarios, estoy encantada de aprender más cosas y mejorar a medida que avanzamos juntos. Así que nada, decidme por ahí lo que os ha parecido el vídeo. Y bueno, espero que os hayan servido estos tips, al menos alguno os haya servido de utilidad, y os dejaré también por aquí el botón de suscribiros a mi canal por si queréis ir jugando conmigo, avanzando en Disney y también en Animal Crossing, que suelo jugar, y os pondré algún otro vídeo del canal por si lo queréis ir a ver ahora, y nos vemos en los siguientes vídeos y directos. Gracias por verlo, adiós.